Franco ha muerto. Reinará con el nombre de Juan Carlos I. No nació hijo de rey ni fue nunca príncipe de Asturias cuando ambas cosas podían corresponderle. Una historia de tesón y astucia, de claroscuros como la vida, que alcanza ahora 30 años en el trono. Su retrato comienza a dibujarse en blanco y negro, como aquella gélida mañana de noviembre de 1948 en la que llegó por primera vez a España, a Madrid. Un tren le trae desde Portugal, donde viven sus padres. Tiene 10 años. Con apenas una decena de alumnos escogidos, estudia en régimen de internado. Algunos destacan la soledad en la que vivió aquel niño que no tenía dónde ir los fines de semana. El colegio acaba y se enfrenta a nuevos retos. Tuvo un año de estancia en Madrid, donde ya no tenía compañeros, estaba él solo, viviendo en una casa en Madrid, con jefe de estudios, o el general Martínez Campos, que era un general duro de verdad, pero duro de verdad, y con un grupo de militares a su alrededor que ya empezaban a prepararlo para las academias militares de que estuvo luego. Son 14 años muy dolorosos, o sea, porque le han quitado de su familia, está rodeado de gente gris. Debe de haber sido una experiencia terrible para un niño, ¿no? Y claro, yo creo que él, que ya sabemos todos que es una persona muy afable, pues si se ve las fotos de entonces, en todos se ve un niño muy triste, ¿no? La juventud de don Juan Carlos está impregnada de deseos e incertidumbres. Es una larga espera, más de 20 años. Franco debe decidir si le nombra su sucesor. Una espera activa, en la que va realizando su formación bajo la tutela del dictador. Hay una voluntad férrea del joven príncipe de llegar a ocupar el trono de España. Una de las cosas curiosas que me dijo es que él había estado 20 años haciéndose el tonto y que había gente que se lo había llegado a creer. Y yo tuve que reconocer que para estar 20 años haciéndose el tonto hacía falta ser muy listo. 1962, cuando el príncipe tiene 24 años, es decisivo en su vida. Se casa en Atenas con la princesa Sofía de Grecia, que va a ser su más sólido soporte. Es que cuando se casa, ya por fin tiene un apoyo emocional, tiene una aliada, ¿no? Y yo creo que sí, quizás después de casarse se podría hablar de estrategia. Y claro, es que la reina, que había tenido la experiencia en Grecia, o sea, de cómo se pierde una monarquía. En apenas 5 años nacen sus 3 hijos, Elena, Cristina y Felipe. El bautizo del primer hijo varón de los príncipes cuenta ya con la presencia en Madrid de sus abuelos y de su bisabuela, la reina doña Victoria Eugenia, que regresa después de 37 años de ausencia. La viuda de Alfonso XIII urge a Franco para que se decida respecto a la sucesión. Parece que surte efecto. Y un año después, en 1969, el caudillo designa a don Juan Carlos como sucesor a título de rey. No es una restauración de la monarquía. Don Juan queda apartado de sus derechos dinásticos. Para el príncipe tuvo que ser duro tener que sustituir al padre, pero creo que los dos se dieron cuenta de que para mantener la institución, para mantener la monarquía, no había otra solución que esa, que fuera el hijo y no el padre el que accediera al trono. Multitud de viajes por España y por el extranjero junto a doña Sofía le permiten conocer lugares y personas y, sobre todo, darse a conocer. El encuentro con Suárez en 1968 es decisivo.
La labor reformista la lleva a cabo don Juan Carlos desde fuera y desde dentro. Él, por supuesto, ese papel lo jugó bien, supo prepararse bien, quiso conocer mucha gente, la conoció, por ejemplo, yo mismo cuando... También, es decir, yo tenía interés en conocerle, pero él tenía interés también en conocerme a mí, ¿no? Por lo tanto, lo que hizo conmigo lo hizo con muchísima más gente, ¿no? Don Juan Carlos fue el que desde la zarzuela, aún en vida de Franco, empezó a conspirar y a poner en pie lo que fue el movimiento de los reformistas que consiguió la disolución de las Cortes de Franco y el comienzo de la Reforma. Los españoles hierven en la calle desde la oposición o se muestran expectantes ante el futuro, pero todos soportan la dictadura hasta que se consume por muerte natural. Para unos y otros el príncipe es una incógnita. Como príncipe tuvo que hacer el juramento de lealtad a las leyes fundamentales del movimiento, pues por ser una persona muy honrada, pues siempre ha mantenido, o sea, esa lealtad a Franco y no ha renegado de Franco. En nombre de las Cortes Españolas y del Consejo del Reino, manifestamos a la nación española que queda proclamado Rey de España don Juan Carlos de Borbón y Borbón, que reinará con el nombre de Juan Carlos I. Señores procuradores, señores consejeros, desde la emoción en el recuerdo a Franco, ¡viva el rey! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! Hace 30 años, el 22 de noviembre de 1975, 2 días después de morir Franco, don Juan Carlos de Borbón y Borbón es coronado rey de España. Se le augura un corto futuro, incluso se le apellida jocosamente el Breve. Se esperaba un cambio histórico, ¿no? Y se sabía que el rey tenía que quería ser el rey de la democracia en España, ¿no? El rey de la conciliación entre los españoles. Lo que no se sabía era la hoja de ruta, ¿no? ¿Cuál iba a ser la hoja de ruta? Se nos olvida que el rey recibió la totalidad de los poderes. Por tanto, recibió un poder absoluto heredado del régimen anterior. Y se nos olvida que no los entregó cuando se aprobó la Constitución, sino que practicó una distancia del poder como monarquía constitucional, aún sin Constitución, antes de que pudiera tomar esa distancia. Por tanto, una de las grandes aportaciones a la transición fue que el rey nunca ejerció como rey absoluto. Inspiradas por el rey y pilotadas ya por Adolfo Suárez, España comete reformas impensables muy poco antes. La dictadura se desmonta como castillo de naipes y comienza a nacer una auténtica democracia. Con todo encauzado, don Juan abdica de sus derechos dinásticos en favor de su hijo, otro de los grandes momentos emotivos para el joven rey. Majestad, por España, todo por España. ¡Viva España! ¡Viva el rey! Enorme tensión en la calle y al mismo tiempo una concordia política nunca conocida hasta entonces. A instancias de don Juan Carlos se ha legalizado incluso el Partido Comunista, algo difícilmente soportable para los seguidores del antiguo régimen. El mundo se pregunta por qué hasta duros republicanos aceptan al rey. Como la disyuntiva era dictadura o democracia, pues no nos quedó otro camino que aceptar la monarquía, a condición, claro, de que la monarquía fuera lo que es, un sistema en el que la soberanía no es del monarca por la gracia de Dios, sino del pueblo. Una constitución de consenso en un tiempo récord, 3 años. Pero nuestro país vive una fuerte crisis a todos los niveles. Recesión económica, huelgas y manifestaciones en la calle, el terrorismo no da tregua y Suárez, acosado por todos los frentes, que toma la decisión de dimitir. Por los cuales presento irrevocablemente mi dimisión,
como presidente del gobierno. ¡Quieto todo el mundo! El 23F de 1981 el gobierno en pleno y el Parlamento se ven secuestrados por Tejero. Y la resolución de la crisis queda exclusivamente en manos del rey. La tarde y la noche son febriles en la zarzuela. Don Juan Carlos no deja el teléfono. Entonces hablé con el rey, y es cuando él me dijo, hombre, esto está bien enderezado, está controlado, no te preocupes, tal. Lo que todos vemos es que don Juan Carlos, vestido de capitán general, habla con gesto grave e imponiendo su autoridad. Confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente. Para los ojos de algunas personas que a lo mejor podían tener alguna duda, en ese momento, evidentemente, el rey y la monarquía pues quedaron, yo creo que plenamente consolidadas. ¿Realmente cambió la opinión de los españoles respecto del rey, fueran o no monárquicos, el 23F? Bueno, en todo caso podría decir se consolidó, se confirmó, pero antes del 23F yo creo que la gente le estaba agradeciendo su enorme contribución a la democracia. Prometo por mi conciencia y honor. La democracia camina paso a paso. En octubre del 82 el PSOE triunfa en las elecciones generales y llega la alternancia política, que para don Juan Carlos significa ser el rey de todos los españoles. El presidente del gobierno, señor. Lo que él opina es que la ascensión al poder de los socialistas no es inocua. Algunos sectores están preocupados, pero afianza el sistema democrático. Las relaciones del monarca con Felipe González son fluidas, con matices. En algún momento, quizás de los primeros encuentros, el rey me dijo, ¿te puedo hablar de tú? Digo, sí, naturalmente. Y además es un privilegio de los reyes. Y dice, no, tú me puedes hablar a mí de tú también. Digo, he dicho que solo es un privilegio de los reyes, yo no le voy a apear el tratamiento. ¿Eso reforzaba la relación personal e institucional? A mi juicio, sí. Estamos hoy aquí sancionando la participación de mi país en el proyecto común europeo. España entra en Europa y en el mundo. Nuestro ingreso en la Comunidad Económica Europea y la previa inserción en la OTAN van culminando el plan que el rey se había trazado. Don Juan Carlos ha tenido siempre un decidido empeño en abrir las fronteras nacionales y situarnos en el lugar que nos corresponde tras 40 años de total aislamiento. Su espontaneidad nos ha franqueado muchas puertas. Con este ánimo os invito a levantar nuestras copas, que no nos han puesto nada. Es la mía, pero ¿y las otras? Hoy en día el rey Juan Carlos es una de las figuras más populares en toda Latinoamérica. Por no hablar de otros países. O sea, yo creo que lo más importante es Latinoamérica, pero yo creo que en toda Europa es una figura importante y todo lo que ha hecho, tanto en el mundo deportivo como en el mundo del comercio, no ha hecho más que repercutir beneficios para España. La estabilidad democrática que desea el rey se ve finalmente normalizada con la vuelta al poder del centro derecha, esta vez personificado en José María Aznar. Soy persona de grandes respetos institucionales y por lo tanto sé muy bien lo que el rey representa, lo que el rey encarna y sé muy bien lo que el rey debe representar para todos los españoles, ¿no? Pero el rey facilita mucho las cosas, ¿no? El trato con el rey es un trato fácil, ¿no? El rey hace que te sientas cómodo, que te sientas a gusto. Ya son 30 años de reinado, 27 desde que la Constitución nos ampara. Con la democracia, España ha afrontado la mayor descentralización que se ha dado en el mundo occidental en respuesta a las seculares demandas nacionalistas. Esto ha sido un gran éxito. Uno de los éxitos que ha tenido España durante los últimos 25 o 30 años, y en todos ellos tiene una participación al rey, directamente o indirectamente. A veces no ha hecho nada en absoluto, pero claro, como que ha contribuido mucho a mantener, digamos, un marco
y un estado del ánimo y una sensación de garantía, pues entonces esto ayuda a hacer muchas cosas a los gobiernos. Bienvenidos a este pueblo que es el vuestro. Tema sensible donde los haya, revierte una y otra vez, provocando pasiones encontradas. En 1981, el rey visita por primera vez el País Vasco y los radicales protestan contra la corona en la Casa de Juntas de Guernica. Había sentido el anhelo de que mi primera visita... El incidente se solventa sin problemas. Años después, el entonces lehendakari Carlos Garaikoetxea nos revela que don Juan Carlos había intervenido para desbloquear las competencias que reclamaba el País Vasco y que habían sido el escollo para demorar el viaje. Hubo un viaje del presidente del gobierno, Suárez, que desbloqueó aquellas cuestiones pendientes. No fue una casualidad, yo creo. Yo creo que hubo un impulso real. Y 2 meses después se produjo la visita del rey. Aunque al monarca le preocupa la salvaguarda de la unidad de España, no ha sido ajeno en ningún momento a la reforma autonómica del Estado. Yo creo que el rey la asumió desde esa preocupación, insisto, y que no constituyó un freno especial. Si fue un freno, quizá pudo serlo, y hay que anotarlo más en el... frente a las inclinaciones involucionistas, especialmente sectores sobre el que él lógicamente tenía un ascendente especial. Le califican como el mejor embajador posible de España, muchas veces en el ámbito político, pero también en el comercial. Numerosos viajes significativos con empresarios, como los realizados décadas atrás a la China que va a ser emergente. Sus gestiones son eficaces. En múltiples ocasiones, una cena oficial se convierte sutilmente en reunión de negocios. Sería difícil encontrar alguna operación importante con proyección en el mundo donde el rey no haya tenido información, no haya tenido que dar un consejo o no haya tenido que coger el teléfono para hablar con sus amigos los jefes de Estado o los reyes de otros países, ¿no? El deporte es una de las pasiones del rey y de toda la familia real. Siempre ha apoyado el espíritu olímpico, como demostró en los decisivos Juegos de Barcelona. Luis Enrique, la pelota para Kiko, gol de España. No solamente el rey, sino la familia real estuvieron de una manera casi permanente en esta ciudad, asistiendo a las pruebas deportivas y además muchos deportistas decían que la presencia del rey les traía suerte. O sea que allí se ganaron 21 medallas de oro, ¿no? Una cosa extraordinaria para nuestro país. Eso significó también el cambio radical del deporte en España, ¿no? Le hemos visto llorar en el entierro de su padre, cuando tantas cosas debían cruzarse por su mente, y buscar apoyo en la reina, y afligirse en el entierro de su madre, a la que estaba muy unido, y en las tragedias que han asolado España y que ha sentido como propias, y emocionarse en las bodas de sus hijos, de los que se siente especialmente orgulloso. Y sonreír en la llegada de los nietos, 7 ya, que consolidan la gran familia que ha formado. La última, Leonor, la heredera de su heredero. Pero muchos se preguntan si los españoles que le han aceptado, incluso los republicanos, apoyarán de igual modo a su hijo, el príncipe, y por tanto a la monarquía. Juan Carlos tiene éxitos y méritos personales muy grandes, entre ellos el haber ayudado a España a transformarse en una democracia, y eso le da un apoyo popular enorme. Quien venga detrás no va a tener ese mismo apoyo. Y se lo va a tener que ganar si es capaz de ganarlo.
Yo creo que la monarquía aporta algo muy importante a España, que es una jefatura del Estado neutra, o sea, que está por encima de los partidismos. Y eso, sobre todo en un país que ha sufrido una cruenta guerra civil y una larga dictadura, es muy importante. O sea, todavía se ve que aquí todavía hay crispaciones políticas. Colecciona estilográficas, nunca firma con bolígrafo, y caricaturas de la familia real. Fotógrafo y radioaficionado desde joven, últimamente siente pasión por los ingenios electrónicos como móviles y agendas. Trazo a trazo se compone el retrato de un hombre que conocemos y desconocemos porque figura en la más alta instancia del Estado. La pintora Nati Cañada, que le ha retratado en 12 ocasiones, busca aunar la cercanía de su carácter con la dignidad y la expresión reconcentrada de su alta responsabilidad, pincelada tras pincelada. Es una persona con enorme humanidad, ¿eh? Es una persona incapaz de hablar mal de la gente, ¿eh? Tiene además un gran instinto, él lo decía muchas veces, es decir, él huele las cosas, por decirlo así. Una cierta campechanía y desenfado y cordialidad en el trato, ¿no? Aunque de vez en cuando aparezca el Borbón que hay detrás de un rey, claro. Pero el rey es un hombre. Y como hombre tiene probablemente sus debilidades. Es un hombre dispuesto a acercarse a cualquiera que tiene un problema en cualquier momento. Olfato de poder. Le apodaron el Breve y ha dado a España el mayor periodo de estabilidad democrática de nuestra historia. La sociedad española ha cambiado mucho en estos 30 años, por su propia fuerza, pero también porque la paz en libertad da savia al cuerpo vivo. Es el retrato de un ser cercano que ocupa la jefatura del Estado, de un hombre que es rey y, por tanto, ostenta un protagonismo preferente en los asuntos de España. La monarquía es la institución más valorada por los españoles, y lo cierto es que don Juan Carlos se lo ha ganado a pulso.